Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 27 de mayo del 2026 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Josué capítulo 12, Isaías capítulo 18 y el Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículos 36 al 50. Bueno, para poderles dar como una pequeña o sencilla orientación sobre la lectura que venimos haciendo, el libro de Josué nos está dando la narración de la conquista del pueblo hebreo de la tierra prometida. Em, digamos, como lo hemos planteado ya, Josué es una historia diferente, es la continuidad del lugar y de las circunstancias que terminan con la muerte de Moisés. Moisés deja al pueblo en las puertas de la tierra prometida, parte a la presencia del Señor, él no puede entrar, es un asunto que el Señor trata con él y Josué, su sucesor, tiene pues esta responsabilidad de pasar a la conquista. Es una etapa completamente diferente, o circunstancias diferentes. Y, y pues eso es como lo que nos va dando el libro de Josué, la conquista, pero también la repartición de la tierra prometida. El libro de Isaías, desde capítulos anteriores, estamos hablando que desde el capítulo 13, el libro de Isaías está dando unas profecías a pueblos que rodeaban al pueblo hebreo. ¿Sí? Les recuerdo que en épocas antiguas había una creencia que cada pueblo tenía su Dios. No había como una idea de la universalidad de Dios. No es que mi Dios, sí, esa era como una creencia general, no es que mi Dios fuera el Dios de todo el universo, sino que cada pueblo tenía su propio Dios. Y así, en la antigüedad, también el mismo pueblo hebreo lo percibía así, que su Dios era el Dios de Israel, y por eso se habla tanto del Dios de Israel, pero en la medida en que ellos van avanzando y seguramente conociendo la profundidad del Señor, entienden y los mismos profetas y el mismo mensaje divino está demostrando la universalidad del Dios de Israel. O sea, es el Dios que elige soberanamente este pueblo, se manifiesta a través de este pueblo, posteriormente lo haría a través de Jesucristo y de la iglesia, pero en este tiempo lo hace a través de este pueblo, mostrando la universalidad, ¿sí? Entonces estas profecías, que es la acción del Señor más allá de las fronteras, eh, digamos, geográficas del pueblo de Israel. Por eso, en la historia de Jonás, que alguna vez lo mencionábamos, Jonás cuando el Señor lo manda que predique a Nínive, Jonás intenta huir de Dios, ¿sí? Y al hablar, al decir que intenta huir de Dios, Jonás cree que yéndose a Tarsis estaría huyendo del Dios de Israel, porque antiguamente, como les dije, creían que se circunscribía exclusivamente al pueblo y al lugar donde ellos moraban, ¿sí? Ellos creían que no era una morada universal, sino como geográficamente incluso limitada al pueblo. Obviamente, el pueblo va aprendiendo, Jonás aprendió que el Dios es el Dios de Israel, es el Dios del universo, y pues en esto ya se va evolucionando esta creencia. Entonces, por eso vemos aquí en Isaías como la certeza de que el Dios eterno es el Dios de Israel, que tiene influencia y poder y autoridad y soberanía sobre todos los pueblos. Y la lectura de Lucas, que estábamos viendo ayer el capítulo 7, donde el Señor sana el siervo del centurión. Bueno, tuvimos la oportunidad también en el ayuno de detallar algo más sobre este caso y la resurrección
del hijo de la viuda de Naín, ¿sí? Dos milagros, un milagro de sanidad, un milagro de resurrección, donde el Señor pues obviamente trae a la vida. Y en la última parte de este pasaje, de alguna manera presenta un contraste a la primera narración. La historia del centurión, vemos un hombre humilde, a pesar que era una autoridad. Vemos un hombre que en tal humildad, y ayer hablábamos un poco de eso, no se sentía digno de que el Señor viniera a su casa. Pero en contraste a su tal vez indignidad, tenía una gran fe. Y tenía tal fe que decía que una sola palabra del Señor era suficiente para sanar a su siervo. ¿Sí? Entonces, es tan humilde, digámoslo así, que no se sentía merecedor de la visita del Señor, ¿sí? No merecía, no se sentía, y no porque, digamos, considerara, ayer le escuchaba a mi esposa decirlo así, considerara que su casa era una casa, no sé, inadecuada, fea, desorganizada, como para recibir al Señor, sino que era más bien un tema de espiritual, ¿sí? Y él actúa con mucha humildad, con mucha fe, y pues obviamente el Señor actúa en esa fe. Por el contrario, Simón el fariseo, acordémonos que los fariseos pues gozaban de una reputación pues, respecto a lo religioso. Simón el fariseo, sí, en el versículo 36 dice que le pide a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa, ¿sí? Contrario, como les dije, al centurión que pues, ni siquiera se atrevía a venir al Señor, pidió intercesores que fueran delante del Señor, él no se sentía capaz ni digno de ir al Señor. Aquí tenemos a Simón el fariseo, que sí, que él mismo incluso le dice, venga a mi casa, siéntese conmigo a la mesa. Seguramente la postura del fariseo, y lo va a demostrar la situación que viene a continuación, el fariseo consideraría que él sí era más digno, ¿sí? Al ser una autoridad religiosa, el centurión era un militar de un pueblo, pues, opresor, que eso era lo que representaban los romanos. Y por este lado tenemos esta autoridad religiosa que consideraría que su casa si era digna por, aquí lo que hemos mencionado tantas veces, esta superioridad moral. Por un lado, un hombre que consideraba que no daba en el blanco, y por el otro lado, de hecho hay una definición de pecado que es esa, no dar en el blanco, y por otro lado, este fariseo que tal vez creía que era completamente digno, muy opuesto. Pero miren que el que no se sentía merecedor muestra más fe y muestra atributos más espirituales que el fariseo que se supone que conoce principios, valores, que era conocedor del mandamiento, pero como dice, y le reclama tantas veces el Señor a los fariseos que han dejado lo más importante de la ley, que es la fe, que es la misericordia, que es la justicia, que es el amor. Por eso el Señor constantemente está insistiendo en que el cumplimiento de la ley era más que lo que ellos tenían una lista de 633 normas, leyes, mandamientos, preceptos, estatutos, que más que toda esa cantidad de normas era la ley del amor. Y esta ley del amor, que lo dice el Señor, lo resume en amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Bueno, entonces el Señor es invitado por Simón y estando el Señor con Simón, aparece una mujer de la ciudad que era pecadora, generalmente una mujer en estos términos en la Biblia, posiblemente o era adúltera o era fornicaria, ¿sí? Es como una manera
eh, digamos, de un juicio moral, dice que era pecadora, y esta mujer vino delante del Señor em, a casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y él los ungía con perfume. Cuando vio esto, Simón el fariseo, el que le había convidado, dijo dentro de sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces el Señor le contestó y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, sí, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro le debía 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Le contestó Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo rectamente, has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves? Esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le digo, tus pecados te son perdonados. Entonces miren cómo se contrasta esta historia final del capítulo 7 con la historia inicial del mismo capítulo, donde aquí Simón se consideraba digno, bueno, superior, a tal punto que eh, pues juzgaba la actitud no solo de la mujer, sino del Señor. ¿Sí? Cuestiona que si él fuera profeta, algo así como que tuviera poderes de clarividencia, podría entender o ver, descubrir o discernir que esta mujer era una pecadora y lo juzga, ¿sí? Juzga que, porque, digamos, el fariseo era inmisericordia. El fariseo era parado, como decían ellos, en la cátedra de Moisés, juzgaba desde la ley con un rigor es exagerado, ¿sí? Él no consideraba variables, él no consideraba la humanidad, podría decirse las personas, sino que él simplemente juzgaba fríamente. Y el Señor le da una lección y es que, claro, como él creía que era bueno, él tal vez no entendía la necesidad del perdón. Cuando yo creo que soy muy bueno, cuando creo que no me equivoco, cuando creo que hago las cosas tan bien, me vuelvo un poco inmisericordia, rígido, eh, y puedo mostrarme hasta cruel con los demás. El hecho que haya o alguien tenga la oportunidad de ser más consciente, de tener una vida un poco más ordenada, de tener algunas habilidades que le dan ciertas ventajas frente a otros, no quiere decir que seamos más que nadie. Eh, quien es humilde de verdad y reconoce la gracia del Señor, reconoce el amor del Señor, entiende que, pues, que el Señor también, eh, como dice, al que más da, más se le pide, y que aquel que ha tenido mayores oportunidades debería tener una postura, de más humildad, de más generosidad, de más comprensión y de más misericordia. Y, y este fariseo, pues se atrevía a juzgar, es que es muy fácil juzgar, ¿sí? Es muy fácil ver, digamos, las faltas del otro desde una postura donde yo considero que yo soy mejor, que soy superior, de que me equivoco menos. Y esta era la forma como él la veía, con de una manera muy implacable. Y lo juzga así, y juzga al Señor
digamos, desde su postura completamente cerrada, sellada, y él juzga no solo a la mujer, sino que está juzgando al Señor. Y el Señor no solo está viendo, digamos, al pecado, sino que el Señor está mirando al pecador, que el pecado muchas veces, o sea, el pecado tiene muchas definiciones, pero hay una manera de ver el pecado y es que es haber suplido una necesidad mal suplida. Todos tenemos necesidades espirituales, emocionales, intelectuales, físicas, y pecar es tratar de suplir esas necesidades lejos del Señor. El Señor tiene una porción para cada asunto en nuestra vida. El Señor nos provee para el espíritu, el Señor nos provee para lo emocional, pero cuando yo me desconecto del Señor o simplemente no he estado conectado, pues es muy normal que supla esas necesidades lejos de su camino. Eso es una manera de ver el pecado, ¿sí? Y el Señor entiende eso. Esta mujer seguramente comprendió que había suplido unas necesidades lejos del camino del Señor, se arrepiente, es perdonada, experimenta liberación. En el perdón se experimentan muchas cosas. Uno, amor, aceptación, liberación. Y esta mujer viene a dar todo delante del Señor. Esto es una adoración extraordinaria. Hay otra escena donde también una mujer derrama un perfume en los pies del Señor, que aparece María, la hermana de Lázaro, en un contexto diferente, ya por gratitud, porque el Señor había vuelto a la vida a Lázaro, pero esta mujer también, en una expresión de gratitud y de darle todo al Señor, porque ella está entregando absolutamente toda su dote, pues ¿sí? Todos sus recursos materiales, también su postura, el adorarlo, el llorar. Tenía que tener una conmoción tal de esta mujer que se arriesgó incluso al juicio del fariseo, ¿sí? Y de todos los que estaban ahí. Y el Señor tampoco le importó eso. Aquí vemos de nuevo lo que él mencionó ayer. El Señor está rompiendo unas barreras sociales, culturales, religiosas, porque así es el amor del Señor. El amor del Señor no tiene barreras, no tiene condiciones. El amor del Señor es dado y todos tenemos una oportunidad de venir ante Él, ¿sí? Y todos tenemos la puerta abierta. Entonces él le expresa y le reclama a Simón pues su actitud y le pone este ejemplo, esta parábola de pues quién amaría más. ¿Quién agradecería más? Al que más se le perdonó. Y es lo que expresa. O sea, seguramente Simón no tiene mucho que agradecer. Simón no tiene mucho que reconocer de la obra del Señor porque él se considera suficientemente bueno, ¿sí? Suficientemente justo, suficientemente recto como para ni siquiera necesitar la gracia, la bondad y la misericordia del Señor. En cambio, esta mujer entiende, ve que ella es el fruto de la gracia y por eso derrama su corazón. Y yo creo que mm, cuando hablamos de la adoración, ¿sí? Que la adoración no se centra en las obras del Señor, sino en la esencia del Señor, en lo que es el Señor. Obviamente conocemos al Señor en su esencia a través de sus obras, es innegable. Quien no evidencia las obras del Señor es muy difícil que pueda conocer al Señor. El Señor se manifiesta y a través de su manifestación lo conocemos a Él, pero como hemos distinguido, la alabanza se queda en los hechos de Dios, mas la adoración se centra en la persona del Señor. Por eso y adorar implica postrarse, adorar implica abrir el corazón. Es como una entrega absoluta al Señor. Y ojo que tenemos que evaluar. Hay muchos creyentes que en la vida han adorado al Señor, ¿sí? Porque adorar implica, eh, así como esta mujer, postrarse, derretir el corazón, despojarse, ¿sí? Entonces a veces somos muy elocuentes en las oraciones, a veces somos muy esquemáticos en las oraciones, a veces somos muy inteligentes en las oraciones,
Tal cual los fariseos eran unos oradores extraordinarios. Los fariseos eran, digamos, oraban estructuradamente. De hecho, el Señor los juzgaba porque dice, les encanta que los vean orando. En la adoración nadie lo ve, ¿sí? La adoración es como dice, prepara el Señor la enseñanza del Padre Nuestro, dice, entra en tu lugar secreto. Tu Padre que está en lo secreto lo verá, ¿sí? Es entrar en tu cuarto, es entrar en intimidad. Esa es la adoración. La adoración, de hecho, la adoración no es pública. La alabanza es pública, pero la adoración no es pública. Pero esta mujer estaba tan conmovida que no le importó quién más estaba ahí y cayó a los pies del Señor, ¿sí? Postrada a los pies del Señor, completamente, digamos, derretida de amor y de gratitud. Y nosotros como creyentes debemos de verdad mirar eso, qué tanto adoramos al Señor. O solo nos centramos en una relación fría, calculada, donde ni siquiera nos postramos ante Él y solo le pedimos, le agradecemos y cantamos unos salmos que a veces le cantamos inconscientemente, ¿sí? Como ya no sabemos X canciones, la repetimos, pero la adoración ni siquiera tiene que ver con canciones, ¿sí? A veces, entendiendo un poco mal, decimos canciones de adoración porque son suaves. No, eso no tiene nada que ver. Hay canciones muy suaves que no dicen nada de adoración, que no tienen nada de adoración, porque la adoración no es una canción. La adoración no es eh, una repetición, ¿no? La adoración es una entrega absoluta a la persona del Señor. Y eso es lo que tenemos en esta mujer. Y obviamente el Señor reconoce en ella gratitud, humildad, entrega. Y cuando mirando otro pasaje paralelo, habla de que siempre se hablaría de esta mujer, ¿sí? De que lo que ella está haciendo siempre se hablaría. Hay un llamado a que seamos adoradores. Es más, cuando en el encuentro que tiene el Señor con la samaritana, el Señor dice que el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Nos cuesta. Adorar es un sacrificio. Hemos hablado, a propósito de sacrificio, la palabra mitzbeach, que quiere decir altar, ¿sí? El altar. Y el Mizbeach es el lugar de la muerte, del verbo sahag, que es como asesinar, y Mizbeach es el lugar de la muerte. O sea que un altar, ojo, un altar de adoración es un lugar que me implica esfuerzo, sacrificio, sacrificio vivo a propósito, que la Biblia lo habla así, pero me implica un esfuerzo. Un altar nunca es algo, o sea, usted no puede decir que va a levantar un altar de adoración acostado en la cama. Usted no puede decir que va a levantar un altar de adoración en la comodidad de una poltrona, ¿no? Un altar. De hecho, esto que nosotros hacemos cada mañana es una especie de altar de adoración porque implica un sacrificio. Habrá gente que se levanta automáticamente sin sueño en la madrugada, pero a otros implicará un esfuerzo adicional, ¿sí? Eh, y este altar tiene sentido es que se centre en la persona de Jesucristo en la adoración. El Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué hace un adorador? Un adorador reconoce que ha sido perdonado, que ha sido amado, que ha sido redimido. Un adorador está reconociendo que su vida está en las manos del Señor y por eso eh, con esfuerzo, no les puedo decirte que con facilidad, no, con esfuerzo, pero con determinación centra su pensamiento y dirige su oración en la obra, perdón, en la esencia del Señor, en lo que Él es. Ojalá haya en nosotros el Señor adoradores en espíritu y en verdad. Ojalá no nos limitemos solo a pedir, a pedir, a pedir y a cumplir la norma de la gratitud. Ojalá podamos llegar a ese lugar santísimo con las manos llenas de amor, de gratitud, de entrega absoluta, como reacciona a su gracia, como reacciona a su amor, a su bondad, y que podamos postrarnos con toda libertad, con toda humildad delante de Él. La adoración, además,
trae unos resultados sobrenaturales en nuestra vida. La adoración sí trae fortaleza. La adoración nos abre la mente a una profundidad espiritual extraordinaria. Pero adorar no es fácil. Y adorar implica todo un proceso que el Señor nos lo mostró en el tabernáculo, que empieza desde presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, que implica presentar ofrenda al Señor, que implica interceder. Entonces, hay como tres momentos generales vía o camino a la adoración. Primero la alabanza, la ofrenda viva, luego la intercesión y por último la adoración. Ahora, no vamos a ser adoradores si primero no somos intercesores. El adorador antes es intercesor y el adorador antes también aprende a ofrecerle al Señor. Si a usted le cuesta ofrecerle al Señor alabanza, tributo, reconocimiento de su gloria, es muy difícil que pueda pasar a interceder. Y si no logra vencer esa, digamos, dar ese paso de del ofrecimiento, de la intercesión, es muy difícil también que lleguemos a la adoración. Es un proceso donde vamos rindiendo nuestro cuerpo primero, luego rendimos nuestra alma y por último rendimos nuestro espíritu. Así que si usted ya es hoy un intercesor, va un paso más adelante para poder ser hallado como adorador en espíritu y en verdad. Y por eso, Señor, en esta mañana presentamos nuestra vida en acción de gracias. Y acepta, por favor, este primer sacrificio del día, sacrificio vivo, pero que eso nos implicó seguramente a muchos un esfuerzo. Levantarnos, tal vez aún con sueño, tal vez algunos pudieron haber dormido poco, pero es que tú eres primero, Señor. Y no solo hemos venido a este altar porque te necesitamos, sino también porque te reconocemos, que tú eres la fuente de nuestra vida, que tú eres nuestra esperanza viva y que como dice la Escritura, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ayúdanos a caminar en pos de ti, a seguir los pasos del tabernáculo, de pasar primero, bueno, primero tengo que alabarte, ofrecerte, ofrendarte, Señor. Pero pasar, Señor, a ese lugar santo donde yo intercedo, no solo por mí, sino por los demás. Ayer hablábamos de la intercesión, de los ancianos, de los amigos, pero también, Señor, profundizar de tal manera en ese camino hacia el lugar santísimo que yo caiga postrado ante ti para adorarte, que yo me rinda, Señor, ante tu presencia, ante tu grandeza, y que en verdad pueda entregar todos mis asuntos en tus manos, confiado de que tú eres soberano y si tienes el control. Soy yo quien no lo concede, soy yo el que me niego a tu control. Necesitamos ser adoradores en espíritu y en verdad, tal cual esta mujer que amó profundamente porque se le perdonó profundamente. Toma el control de este día, inclina nuestros corazones hacia ti y ayúdanos a profundizar en tu corazón, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos que escuches nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén.